Un hombre destruido por la traición más inesperada. Lo que estás a punto de descubrir sobre Mario Besares es tan perturbador que cambiará completamente tu percepción sobre las traiciones en el mundo del espectáculo. Esta no es otra historia más sobre infidelidades. Esto es la verdad oculta que nadie se atrevió a contar hasta ahora. Bienvenidos a Dossier de la Fama, el único canal que te muestra los misterios ocultos y la historia prohibida que nadie más se atreve a revelar. Hoy vamos a descubrir la explicación definitiva del colapso emocional de Mario Besares, algo que nadie te contó hasta ahora. Pero antes, si quieres ser parte de esta comunidad de investigadores de la verdad, suscríbete ahora a Dossier de la Fama. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna revelación. Y deja tu like para que este video llegue a más personas que necesitan saber esto. Este contenido puede desaparecer en cualquier momento, así que véalo hasta el final. Ahora sí, prepárate porque lo que viene te va a impactar profundamente. La mañana en que la vida de Mario Besares cambió para siempre comenzó como cualquier otra. La luz pálida del amanecer se filtraba por las cortinas blancas de su casa en San Pedro Garza García, el elegante suburbio que por años había sido su refugio de estabilidad y tranquilidad familiar. Mario se levantó con el sonido repetitivo del despertador, sin imaginar que estaba a punto de entrar en una de las etapas más oscuras y devastadoras de su existencia. Había pasado por momentos difíciles antes: acoso mediático, juicios públicos, pérdidas laborales, pero nada, absolutamente nada lo había preparado para el golpe emocional que iba a recibir ese día. Durante más de 2 décadas, Mario había construido una imagen de hombre fuerte y resistente en televisión. Frente a las cámaras era un personaje confiado, explosivo, capaz de hacer reír incluso en las situaciones más tensas. Pero en la intimidad de su hogar era un hombre profundamente sensible, metódico, apegado a la rutina y sobre todo completamente entregado a su esposa Brenda, la mujer que había sido su columna vertebral durante tantos años. Aquel día empezó como todos los demás. El café recién hecho, el sonido lejano del tráfico matutino, el olor familiar del pan tostado. Mario bajó las escaleras con su habitual tranquilidad, listo para otro día más de trabajo, grabaciones y entrevistas. Pero notó algo extraño. Brenda no estaba en la cocina como solía estarlo. Tampoco escuchaba su voz o sus pasos apurados preparando los últimos detalles antes de salir. Al principio no le dio mayor importancia. Quizá había salido temprano. Quizá tenía una cita. Tal vez estaba en el jardín revisando los rosales que tanto amaba. Sin embargo, una extraña sensación empezó a crecer en su pecho, una mezcla de inquietud, vacío y sospecha que él mismo no podía explicar. Los seres humanos, incluso sin pruebas, a veces perciben un cambio en el aire, una vibración distinta en las cosas, un silencio que no encaja. Y ese día Mario sintió que algo estaba fuera de lugar. Mientras revisaba su teléfono encontró una notificación inesperada, un mensaje anónimo. Al abrirlo notó que contenía solo una frase y una fotografía borrosa. Mira bien quién está con tu esposa. La imagen mostraba a una mujer muy parecida a Brenda entrando a un restaurante de lujo. Pero lo que realmente lo dejó helado fue el hombre que la acompañaba. Aunque la foto era pixelada, Mario reconoció de inmediato esa figura imponente, ese corte de cabello inconfundible, esa postura arrogante y tan familiar. Se trataba de un amigo cercano, alguien a quien Mario había defendido públicamente, a quien había ayudado en momentos difíciles, alguien en quien confiaba casi como en un hermano. Por un instante, Mario sintió como el suelo bajo sus pies parecía desaparecer. La confusión le nubló la vista. El corazón latía con violencia, como si quisiera escaparse de su pecho. Su mente se aceleró en todas direcciones. Era real, era un montaje, un engaño, una mala broma hecha por algún enemigo, una trampa más del mundo del espectáculo. Durante varios minutos se quedó completamente inmóvil, mirando fijamente la pantalla del celular, tratando de encontrar una explicación racional. Pero una parte profunda de su interior ya sabía la verdad. Algo grave estaba pasando, y ese mensaje no era el primero. Desde hacía semanas pequeños detalles habían encendido señales de alarma. Salidas largas de Brenda, explicaciones confusas, llamadas que se interrumpían al entrar él en la habitación. Señales que él, por amor o por miedo, había decidido ignorar. El nombre del hombre en la foto cayó sobre él como un mazazo. No era solo un conocido, sino alguien que Mario respetaba profundamente, alguien que él había invitado a su casa,
con quien compartía comidas, conversaciones y secretos profesionales. Aquel hombre había sido parte del círculo íntimo de la familia. Los niños lo conocían, Brenda confiaba en él, y ahora ese mismo hombre estaba entrando a un restaurante con ella, tomándola del brazo, acercando su rostro al suyo, en un gesto que no dejaba lugar a interpretaciones inocentes. Mario sintió una ola de náuseas. Las manos le temblaban. Su respiración se volvió pesada, irregular, como si algo dentro de él estuviera a punto de romperse definitivamente. Había vivido miles de momentos difíciles frente a cámaras bajo presión, pero aquello no era algo que pudiera actuar, controlar o disimular. El dolor era demasiado real, demasiado íntimo. ¿Cómo era posible que Brenda, su compañera de vida, estuviera involucrada con alguien tan cercano? Aquella mañana se convirtió en un torbellino emocional. Dudas, enojo, tristeza, incredulidad. Su mente volvía una y otra vez a los recuerdos buenos. Viajes familiares, celebraciones, abrazos de madrugada, promesas hechas en silencio después de superar escándalos mediáticos. Todo eso había sido una mentira. Cuando había empezado a cambiar Brenda? ¿O acaso él mismo había descuidado algo sin darse cuenta? La traición, cuando viene de dos personas que amas y en quienes confías, duele el doble. Y cuando llega de forma inesperada, golpea como un trueno en mitad del cielo despejado. Impulsado por una mezcla de ansiedad y desesperación, Mario decidió verificar por sí mismo. Revisó los horarios, buscó en sus mensajes, reconstruyó mentalmente los últimos días. Todo parecía alinearse. Cada pequeño detalle que antes había pasado inadvertido ahora encajaba en un rompecabezas desgarrador. El corazón le pesaba como una piedra mientras tomaba las llaves del coche. Su cuerpo se movía automáticamente, como si una parte de él quisiera saber la verdad a toda costa, aunque otra parte pidiera a gritos no seguir adelante. En el trayecto hacia el restaurante donde supuestamente se encontraba Brenda, Mario tuvo uno de los momentos de introspección más profundos de su vida. Las imágenes de su matrimonio pasaban ante sus ojos como escenas de una película. El primer día que se conocieron, las risas, los proyectos compartidos, la complicidad que creía indestructible. ¿Cómo se llegaba a un punto así? ¿Cómo se destruía todo en cuestión de segundos? Las manos le sudaban. El volante le parecía cada vez más resbaladizo. Conducía sin música, sin radio, sin nada que rompiera el silencio brutal que lo envolvía. En el fondo, Mario sabía que estaba a punto de enfrentarse a una verdad que marcaría un antes y un después en su vida. El restaurante estaba allí, elegante, rodeado de ventanales amplios que permitían ver el interior. Mario se estacionó a cierta distancia y observó con angustia. No tardó en verlos. Brenda y aquel hombre estaban sentados juntos, demasiado cerca, demasiado cómplices. Las sonrisas, las miradas largas, los gestos sutiles, cada detalle era un golpe directo al alma. Y fue entonces cuando sintió algo aún peor que la traición, la sensación de no reconocer a la mujer que amaba. Si esto ya te está impactando, deja tu like ahora mismo porque aún no has visto nada de lo que viene. La verdad se pone mucho más oscura. El impacto lo dejó paralizado. Su respiración se entrecortó. Los ojos se le llenaron de lágrimas que no pudo contener. La imagen desde la ventana era un retrato cruel de una realidad que él se había negado a aceptar. Durante largos minutos, Mario permaneció en el coche mirando la escena como si fuera un extraño observando la vida de otra persona. Pero no era así. Aquello era su vida, era su matrimonio, su familia, su historia. Y todo se estaba desmoronando frente a él. Pensó en bajar, en confrontarlos, en exigir respuestas, pero su cuerpo no reaccionó. Algo dentro de él estaba roto, fracturado en un punto tan profundo que ni siquiera la ira podía sacarlo de ese estado. En lugar de eso, su mente empezó a llenarse de pensamientos oscuros. Había fallado como esposo. Había perdido algo que nunca se dio cuenta que debía cuidar. O simplemente había sido engañado sin razón, sin explicación. La traición amorosa, cuando llega de quienes más amas, cambia algo fundamental en el interior de una persona. Hace que la confianza, esa base invisible que sostiene cada relación, se desintegre como polvo entre los dedos. Después de más de una hora observando desde lejos, Mario comprendió que no necesitaba más pruebas. La verdad estaba allí, viva, dolorosa, evidente. Supo entonces que su vida no volvería a ser la misma,
que a partir de ese día tendría que enfrentarse a una nueva realidad. La pérdida de su esposa, de su amigo y de la estabilidad emocional que creía tener bajo control. La traición había sido doble y el golpe devastador. Mario abandonó el lugar en silencio, con el corazón desgarrado, sin la fuerza para confrontar nada ni a nadie. En el fondo sabía que lo peor aún estaba por venir. La conversación inevitable con Brenda, el enfrentamiento con ese hombre, y lo más duro de todo, la reconstrucción de su propia vida. El trayecto de regreso a casa fue una tormenta silenciosa. Mario conducía sin rumbo fijo, como si el dolor le hubiera nublado completamente la capacidad de pensar. La ciudad seguía a su ritmo normal. Autos avanzando, luces cambiando, gente caminando por las aceras, sin saber que a pocos metros un hombre estaba viviendo el derrumbe emocional más profundo de su vida. Las manos de Mario temblaban sobre el volante. No sabía si estacionarse, si seguir manejando, si llamar a alguien o si simplemente desaparecer. La traición que acababa de presenciar había abierto en su interior una herida tan grande que todo lo que antes era sólido, su matrimonio, su confianza, su amor, se había vuelto frágil como cristal quebrado. Cuando finalmente llegó a su casa, el ambiente parecía distinto. El hogar que siempre había sido un refugio ahora se sentía ajeno, pesado, lleno de sombras invisibles. Los cuadros en las paredes, los muebles que él mismo había escogido junto a Brenda, incluso las fotos familiares colocadas sobre la chimenea parecían observarlo con un aire cruel, recordándole todo lo que estaba a punto de perder. Encendió las luces con manos temblorosas. El silencio era absoluto. No había rastro de Brenda. No sabía si sentir alivio o miedo. Por un instante pensó en irse, marcharse sin mirar atrás, evitar el enfrentamiento que sabía que inevitablemente ocurriría. Pero una fuerza desconocida, una mezcla de dignidad, ira y necesidad de respuestas, lo obligó a quedarse. Se sentó en el sofá pero no logró encontrar consuelo. Sus pensamientos se desbordaban en todas direcciones. Había enfrentado escándalos mediáticos, acusaciones injustas, momentos de incertidumbre profesional, pero nunca algo tan íntimo, tan devastador, tan directamente dirigido a su corazón. El reloj marcaba los minutos con una lentitud cruel. Cada sonido de la casa, el crujido del piso, el viento golpeando las ventanas, lo hacía saltar. Y entonces finalmente escuchó la puerta. Brenda entró con una naturalidad inquietante, como si nada hubiera pasado en su día. Traía en las manos una pequeña bolsa con cosméticos y su expresión era tranquila, casi indiferente. Pero cuando vio a Mario sentado en la sala, su rostro cambió ligeramente. Un brillo fugaz de sorpresa, quizás de inquietud, cruzó sus ojos. Ese detalle no pasó desapercibido para él. «Hola», dijo ella en un tono neutro, demasiado neutro para resultar natural. Mario no respondió inmediatamente. La observó con detenimiento, como si intentara reconocer a la mujer que durante años había llamado mi vida. Brenda parecía la misma, pero al mismo tiempo completamente distinta. «Tenemos que hablar», dijo él finalmente, y su voz sonó más quebrada de lo que hubiera querido. Brenda dejó la bolsa sobre la mesa sin acercarse demasiado. Su respiración se volvió más rápida, como si supiera que algo grave estaba por estallar. «¿Qué ocurre, Mario? Me estás asustando». «No me mientas», dijo él, «y por favor no intentes inventar nada. Solo quiero la verdad». Brenda se tensó, miró hacia otro lado, cruzó los brazos, respiró hondo. Mario reconoció esos gestos. Eran los mismos que ella hacía cuando trataba de ocultar algo, cuando le incomodaba una conversación, cuando sentía que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. «No sé de qué estás hablando», dijo ella finalmente. Era una frase simple, pero dicha con una frialdad que lo hirió profundamente. Mario se levantó con brusquedad. Caminó hacia la mesa donde había dejado su celular y sin decir una palabra le mostró la fotografía que había recibido esa mañana. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía llenar toda la casa. Brenda se quedó paralizada. Su rostro palideció. La máscara de serenidad se rompió al instante. «¿Qué es esto?», preguntó ella intentando mantener la compostura, pero su voz tembló. «Tú dímelo», respondió Mario, «porque yo ya sé lo que es. Lo vi con mis propios ojos». Brenda tragó saliva. Sus manos empezaron a temblar. Durante unos segundos pareció a punto de derrumbarse, pero algo en su interior, quizás orgullo,
quizás miedo, quizás negación, la hizo reaccionar. No es lo que parece, Mario. Esa frase, tan repetida en tantas historias de traición, tuvo un efecto devastador en él. Entonces explícame, dijo él, porque yo vi lo que vi. Brenda intentó buscar palabras, pero estas parecían escaparse de su boca. Se llevó las manos a la frente, caminó de un lado al otro, respiró hondo una y otra vez. Mario, yo no quería que te enteraras así. Esa confesión, más que cualquier otra cosa, fue un golpe directo al alma de él. Entonces es verdad, susurró. Me estás engañando. Brenda cerró los ojos. Una lágrima cayó por su mejilla, y en ese instante Mario sintió que su mundo se rompía definitivamente. Ella no respondió con un no ni con una explicación inmediata. Solo lloró en silencio. Y ese silencio fue la confirmación más dolorosa de todas. Mario se acercó a ella lentamente tratando de mantener la calma, aunque por dentro estaba ardiendo. Con él, preguntó con voz casi inaudible. Brenda no respondió, pero el silencio lo dijo todo. Mario retrocedió 2 pasos. Sintió que su pecho se cerraba. Dolor, furia, desesperación, incredulidad. Todo se mezcló dentro de él como un torbellino imposible de controlar. ¿Cómo pudiste? Con el Brenda, explotó finalmente. La voz de Mario retumbó en toda la casa. No era un grito de rabia, sino de dolor puro, de una traición que le había arrancado una parte de sí mismo. Brenda rompió a llorar. Hundió el rostro entre las manos. Mario no quería que pasara. Las cosas se complicaron. No me des excusas, gritó él. Ese hombre era de mi confianza. Era como un hermano para mí. Brenda se derrumbó en el suelo llorando sin control, pero él no podía acercarse a consolarla. Algo dentro de él se lo impedía. El orgullo herido, la dignidad destrozada, la sensación de humillación absoluta. Durante más de 1 hora la discusión se volvió un intercambio doloroso de verdades y mentiras, explicaciones y reproches. Ella evitaba los detalles, él exigía respuestas. Ella lloraba, él temblaba. La tensión era tan intensa que parecía imposible seguir respirando en esa casa. Finalmente Brenda habló con voz baja. Mario y yo me sentía sola. Tú estabas siempre en el trabajo, en las grabaciones, en reuniones. Y él estaba ahí. Esas palabras cayeron sobre él con una brutalidad inmensa. Sola, respondió con incredulidad. Yo trabajaba para que no te faltara nada. Así me lo pagas. Brenda volvió a llorar. Mario sintió un impulso de compasión por un breve segundo, pero lo apagó de inmediato. El dolor seguía siendo demasiado grande. ¿Cuánto tiempo?, preguntó él casi en un susurro. Brenda levantó la mirada. Sus ojos hinchados y rojos fueron el preludio de una verdad que Mario hubiera preferido no escuchar jamás. Meses, dijo. Esa palabra, solo una, fue suficiente para que el mundo de Mario colapsara definitivamente. Él se dejó caer en el sillón sin fuerzas. Su respiración era agitada, casi dolorosa. Meses, repitió. Meses sin que yo me diera cuenta. Brenda se acercó lentamente, pero él levantó la mano para detenerla. No me toques, no ahora. Ella retrocedió temblando. En ese instante Mario sintió algo que nunca había experimentado antes, la muerte emocional. La sensación de que una parte de él, la más viva, la más amorosa, acababa de apagarse para siempre. Los que llegaron hasta aquí merecen la verdad completa. Comparte este video y activa las notificaciones porque lo que viene es aún más devastador. La noche avanzó sin descanso. La casa se llenó de lágrimas, silencios desgarradores y verdades que cortaban como cuchillas. Mario no podía dormir, tampoco podía llorar más. Solo permanecía sentado en la oscuridad mirando un punto fijo en la pared, intentando entender cómo su vida había llegado a ese punto. El reloj marcó las 3 de la mañana, luego las 4, luego las 5. En algún punto Brenda se quedó dormida en el sofá, exhausta por el llanto, pero él no. Él no podía permitirse ese descanso porque dentro del dolor seguía ardiendo. Y tenía claro algo, lo peor aún estaba por venir. La mañana después del enfrentamiento fue una de las más agonizantes en la vida de Mario Besares. El sol apenas comenzaba a iluminar la casa, pero la luz no traía esperanza, sino una claridad cruel que lo obligaba a enfrentar la realidad sin los filtros de la oscuridad. La noche había sido eterna,
cargada de pensamientos, recuerdos y preguntas sin respuesta. No había dormido ni un minuto. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos, las manos frías. La traición no era un mal sueño, era un hecho irreversible. Brenda aún dormía en el sofá, exhausta después de horas de llanto. Mario la observó con una mezcla de tristeza, rabia y resignación. Durante años la había amado profundamente. Había creído en ella, había defendido su unión incluso cuando el mundo exterior parecía derrumbarse. Y sin embargo ahí estaba, una mujer desconocida, una figura rota, alguien que ya no podía llamar mi esposa sin sentir un nudo en la garganta. Poco después de las 7 de la mañana su teléfono comenzó a sonar. Primero una vez, luego otra más. Al principio pensó que era algún familiar, pero cuando revisó la pantalla vio algo que le heló la sangre. No eran amigos, no eran colegas, eran reporteros, productores de programas matutinos, periodistas de espectáculos. Incluso algunos youtubers sensacionalistas intentaban comunicarse con él. Mario sintió un escalofrío. ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo había salido la información? Ni siquiera él había dicho una palabra a nadie. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un amigo de confianza. Mario, ¿lo que se está diciendo en Twitter es verdad?, preguntó ansioso. ¿Qué se está diciendo?, respondió con la voz apagada. Hubo un breve silencio, como si su amigo dudara en seguir. Hay rumores fuertes. Dicen que Brenda, que ella, el hombre tragó saliva, que ella te está engañando con él y que alguien nos vio juntos en un restaurante anoche. Mario se quedó en silencio. No tenía energía para negar nada. No tenía fuerzas para sostenerse emocionalmente, mucho menos para enfrentar el huracán mediático que se acercaba. Su amigo continuó. Mario, ya está en todas partes. Las fotos están circulando. Las piernas de Mario casi se dieron. Las fotos. Las mismas fotos que habían destruido su vida. Alguien la filtró. Alguien traicionó su dolor una vez más. Esa mañana Mario se dio cuenta de que no solo estaba enfrentando la traición de su esposa y de su amigo, sino el escrutinio implacable de un país entero. Pero hay algo que debemos entender. Detrás de cada escándalo, detrás de cada titular sensacionalista, detrás de cada meme cruel, hay un ser humano. Un hombre o una mujer que siente, que sufre, que se quiebra. Mario Besares no pidió que su dolor se convirtiera en espectáculo. No pidió que la traición más íntima de su vida se volviera tema de debate en programas de televisión. No pidió que millones de personas comentaran, opinaran, se burlaran o tomaran partido sobre algo que solo le pertenecía a él. Y sin embargo así funciona este mundo. Así funciona la industria del entretenimiento, donde el dolor ajeno es combustible para el rating y donde la dignidad de las personas se sacrifica en el altar de los clics y las visualizaciones. La historia de Mario Besares es un recordatorio brutal de que la fama tiene un precio altísimo, que el mundo del espectáculo puede ser tan cruel como despiadado, y que a veces las heridas más profundas no vienen de los enemigos, sino de quienes juraron amarte y protegerte. Hoy Mario intenta reconstruir su vida lejos de las cámaras, lejos del escándalo, lejos de todo aquello que lo destruyó. Pero las cicatrices permanecen. Las traiciones dejan marcas que nunca se borran completamente. Y aunque el tiempo puede sanar muchas cosas, hay dolores que simplemente se aprende a cargar, a vivir con ellos, a respirar a pesar de ellos. Si este contenido te impactó, si esta historia te hizo reflexionar sobre el costo real de la fama y la crueldad del espectáculo mediático, apóyanos con un Super Thanks. Cada contribución nos permite seguir investigando verdades ocultas como esta, historias que merecen ser contadas con respeto y profundidad. Y recuerda suscribirte a Dossier de la Fama, el único canal que te trae las investigaciones más profundas y reveladoras del mundo del espectáculo. Activa la campanita para no perderte nuestro próximo dossier, porque la verdad nunca descansa y nosotros tampoco. Nos vemos en la próxima revelación.